Buenas tardes, el día de hoy vamos a exponer o a presentar la auditoría ambiental de Agroverde SAS. En este caso, el trabajo fue realizado por Mauri Joana Oros, mi persona Valentina Tibadiza Mendoza, para la materia de contabilidad ambiental. Entonces, continuamos. Y en la primera hoja vamos a poder observar la declaratoria de responsabilidad, es donde declaramos total responsabilidad respecto a esta auditoría, donde todos los conceptos, los análisis, las conclusiones y las recomendaciones efectuadas en este trabajo son exclusivas responsabilidad de nosotras mismas. Ya ahorita colocamos nuestra respectiva firma. Continuamos. Vale. Comenzamos con el resumen de nuestro proyecto. En este caso, lo que queremos presentar es una auditoría ambiental hecha para la empresa Agroverde SAS, una empresa fundada en el 2008 en el departamento del Meta. La compañía se consolidó como proveedora de materia prima para industriales, para alimentarias, pecuarias y biocombustibles. A esta empresa se le aplicaron los distintos métodos que se utilizan para la auditoría, que es lo que vamos a ver más adelante, con el fin de encontrar los hallazgos y, hallazgos y dar las recomendaciones respectivas. Entonces, continuamos. En el índice vamos a poder encontrar lo que se va a ver en el trabajo y continuamos con la introducción. Bueno, acá vamos a dar un poquito de contexto de lo que implica una auditoría ambiental. Entonces, como tal, una auditoría ambiental es un instrumento esencial para evaluar el desempeño ambiental de las organizaciones y verificar su cumplimiento frente a la legislación colombiana y estándares internacionales de la norma, como ya mi compañera lo mencionó. Vamos a ver la ISO 14001 del 2015, especialmente aplicada para la empresa Agroverde SAS. El objetivo de esta auditoría es analizar el cumplimiento normativo de la empresa, identificar los aspectos e impactos ambientales de su proceso, evaluar la eficiencia de un sistema de gestión ambiental y determinar los riesgos y costos ambientales que ha incurrido la empresa durante el periodo de funcionamiento. Perfecto. Continuamos con la normativa vigente aplicable, que es la que se va a examinar durante la auditoría. Vamos a realizar, bueno, vamos a basarnos bajo 5. La primera es la Ley 99 de 1993, que se crea por el Ministerio del Medio Ambiente y establece la responsabilidad empresarial sobre el uso racional de los recursos naturales. Segundo, el decreto 1076 de 2015, que reglamenta las licencias ambientales, vertimientos y emisiones. Tercero, encontramos la resolución 1402 del 2018, que define los criterios para la gestión de residuos peligrosos. Después, la que ya habíamos mencionado, que es una de las más importantes, que es la ISO 14001 del 2015, que es la norma internacional que establece los requisitos para un SGA basado en mejora continua. Y por último, la ley 1715 de 2014, que promueve el uso de las energías renovables en sectores productivos. La empresa, ya vamos a dar un pequeño contexto de que la empresa no cuenta con sanciones, ella no se encuentra sancionada en este momento, pero sí es importante recordar que tiene un requerimiento administrativo preventivo para reportar su huella del carbono y presentar un plan de compensación de residuos orgánicos, que es lo que le hace falta. Bueno, nuestro objetivo general va a ser evaluar el desempeño ambiental de Agroverde SAS mediante la verificación y cumplimiento de la normativa, como ya lo mencionamos. Vamos a dar inicio con nuestra metodología, que esta auditoría ambiental utiliza una metodología de tipo descriptiva, evaluativa y de enfoque mixto, lo cual aplica bajo los lineamientos de la auditoría interna ambiental. Listo, perfecto. Para continuar con la auditoría ambiental y los papeles de trabajo, primero se comienza por el diagnóstico ambiental. ¿En qué consiste un diagnóstico ambiental? Es aquel que nos permite identificar las principales condiciones ambientales actuales de la empresa, analizando sus procesos productivos, uso de recursos naturales y manejo de residuos. Entre los hallazgos más relevantes durante la auditoría se destacó el consumo elevado de agua para riego sin sistema de medición ni control formal. Lo segundo, la generación de residuos orgánicos, es decir, que la cáscara y los granos descartados no estaban siendo reutilizados, sino se estaban desechando. Entonces, habiendo una forma de aprovechamiento. Tercero, encontramos las deficiencias en el manejo de envases agroquímicos, que representa el riesgo de contaminación en el suelo. Después, las emisiones provenientes del transporte interno no estaban siendo evaluadas ni controladas. Y por último, la ausencia de indicadores de desempeño ambiental, lo que dificulta la trazabilidad y la mejora continua. Para haber obtenido este diagnóstico, nosotros realizamos una lista de chequeo o una checklist donde se fue evaluando a la empresa si cumplía o no cumplía. Aparte de eso, dejábamos unas recomendaciones y también anotábamos quién era la persona encargada o el responsable de dichas actividades. Bueno, en nuestra lista de chequeo, aquí en la parte de arriba, encontramos la fecha en que se realizó la auditoría. Fue el 1 de noviembre del año 2025. La responsable de esta auditoría fue mi persona, Valentina Teresa Mendoza, y entre las instrucciones para esta checklist era verificar el cumplimiento normativo, técnico y operativo de las actividades ambientales desarrolladas por Agroverde SAS, mediante la revisión estructurada de los criterios ambientales aplicables. Entonces, si bajamos un poquito, encontramos las áreas, o bueno, el criterio, si cumple, no cumple, regular, las observaciones, la acción correctiva, el responsable y la fecha de verificación. La primera es las licencias y permisos ambientales. La empresa sí contaba con los permisos y las licencias ambientales, ya, pero lo que les comentaba tenía un requerimiento preventivo, pero sin las sanciones, es decir, que cumple con los permisos básicos. Una recomendación es que actualicen los reportes requeridos por Cormac Carena, y de esta actividad es encargado el coordinador de SGA. Segundo, los permisos de vertimiento y control de agua residuales no contaban con este permiso. Solo controlan parcialmente el pH del agua y la temperatura. Es decir, que falta caracterización completa. ¿Qué recomendamos? Que realicen un monitoreo completo y actualizar los permisos del decreto 1076 de 2015. Como tercero, evaluamos el registro y control del uso del agua. En este caso, no estaban cumpliendo con esto, ya que no existe una medición formal para la huella hídrica, y aparte de eso, tiene un consumo elevado de casi 45.000 metros cúbicos al mes.
¿Qué recomendamos? Instalar medidores y elaborar reporte periódico de consumo. El encargado de esta área, pues, es el jefe de operaciones. Como 4, evaluamos el consumo energético monitoreado y ellos sí cumplen con esto, ya que se implementó un programa de eficiencia que reduce el 12% en energía. Mantener recomendaciones que mantengamos ese mismo monitoreo mensual y ampliar la maquinaria agrícola. Por quinto, manejo adecuado de residuos sólidos. Esto lo cumplen parcialmente, ni sí ni no, ya que los residuos orgánicos no se están aprovechando adecuadamente, sino que se están acumulando. ¿Qué implica? Les recomendamos implementar un plan de compostaje y reparación eficiente para que tengamos un ciclo de reciclaje dentro de la empresa. Sexto, gestión de residuos peligrosos y envases agroquímicos. No estaban cumpliendo con esto, ya que tenían un manejo deficiente y un almacenamiento inadecuado. Esto pues puede generar muchos peligros, muchos riesgos tóxicos, tanto para la salud como para los suelos, que recomendamos crear programas post-consumo y capacitaciones a nuestros empleados. Séptimo, control de emisiones atmosféricas de transporte y maquinaria. No estaban cumpliendo con esto. Las emisiones del transporte interno sin control ni mantenimiento estructurado es lo que pudimos detectar. Para esto les podemos recomendar crear un plan anual de mantenimiento y monitoreo. Y como octavo, tenemos los equipos de control ambiental en buen estado. Esto es parcial. Sí encontramos varias máquinas en buen estado, pero habían unas que pues se miraba que estaban para cambio. Existen biodigestores y filtros, pero requieren optimización. Realizar mantenimiento preventivo trimestral de las máquinas. Y de noveno encontramos el monitoreo de calidad del agua en los vertimientos. No estaban cumpliendo con esto, ya que no se realiza un seguimiento completo de los parámetros. Recomendación, implementar un programa de monitoreo conforme a la autoridad ambiental. Décimo, el plan de contingencia ambiental actualizado. Eso fue parcial, ya que existe el plan, pero no ha sido actualizado en este año. ¿Qué recomendamos? Actualizar según los riesgos recientes, residuos y aguas, que fue lo que ya les habíamos comentado en la parte de arriba. El 11, el procedimiento de documentos del SGA, sí, ya que cuentan con un manual y un procedimiento actualizados al 90%. Recomendaciones, completar registro de actividades de mejora. En el 12 encontramos las capacitaciones ambientales al personal. Ellos sí están cumpliendo con esto, ya que 80 trabajadores son capacitados en el manejo ambiental y se pudo evidenciar una capacitación continua. Pero ¿qué podemos recomendar? Continuar con esas capacitaciones, ya que es un punto a destacar dentro de la empresa. En el 13 de la checklist encontramos los indicadores ambientales establecidos y evaluados. En este momento no, ya que no hay un seguimiento a indicadores claves, agua, residuos o emisiones. ¿Qué podemos implementar dentro de la empresa? Crear un tablero de indicadores y reportes mensuales. De 14, la comunicación y la participación con la comunidad. No, ya que la comunidad está reportando poca comunicación ambiental, lo que genera disturbios con ella. ¿Qué recomendamos? Crear programas de relacionamiento comunitario, es decir, hacer las charlas comunitarias para que se puedan comunicar con el pueblo o con la civilización que rodea a la empresa, ya que se está viendo afectada. Y por último, la revisión del SGA y mejora continua. Esto pudimos evidenciar que es parcial, ya que la auditoría interna mostró avances del 70 y el 90% según cada categoría. Lo que podemos recomendar es que implementen acciones correctivas dentro de la auditoría interna. Entonces, esta fue la checklist que manejamos para poder realizar las observaciones que les comenté anteriormente que se encuentran dentro del documento web. Entonces, continuamos. Si quieres, me pasas al Word, por favor. Continuamos con la segunda etapa de la auditoría, que fue la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. En esta fase se realizaron cada uno de los procesos de la empresa para determinar los aspectos ambientales asociados, los impactos ambientales que generan y la magnitud, la frecuencia y por último las medidas de control, las existentes o las necesarias. Entramos si quieres al papel de trabajo de una vez, que es el formato de evaluación económico-ambiental. En este formato vamos a poder encontrar la valoración que se hizo a cada una, tanto textualmente como en sus valores. Ya, esta sí es más cortita. No voy a leer el económico, solo déjalo ahí arriba en los datos generales. Listo. En el formato de valoración económico encontramos los datos generales del impacto ambiental y el costo económico de los impactos ambientales. Primero vamos a entrar a hablar sobre los datos generales del impacto ambiental y en este caso podemos encontrar el aspecto ambiental evaluado, la descripción del impacto, el tipo del impacto, la magnitud y la frecuencia, es decir, si es alta, si es continua, si es diaria, si es variable o si es periódica. Los casos a evaluar fue el uso intensivo del agua, los residuos orgánicos no aprovechados, las emisiones por transporte interno, el manejo inadecuado de envases de agroquímicos y por último el incumplimiento de seguimientos ambientales. Entonces, el primero que es el uso intensivo del agua, podemos encontrar una magnitud de impacto alto y una frecuencia continua. En el segundo, de los residuos orgánicos, es una magnitud media, pero la frecuencia es diaria, ya que los residuos orgánicos se están generando diariamente y no están siendo aprovechados. Las emisiones por transporte interno es medio y es diario, ya que todos los días se utiliza el transporte dentro de la empresa. El manejo inadecuado de envases de agroquímicos es alto, pero varía en su frecuencia. Y por último, el incumplimiento de seguimiento ambiental es medio y periódico en frecuencia. La mayoría son riesgos potenciales para daño ambiental y para sanción. Y acá en el análisis, ya por último, como que pudimos observar mediante este formato de valoración, es que Agrover de SAS presenta costos ambientales significativos asociados principalmente al consumo intensivo del agua, la falta de los aprovechamientos de residuos orgánicos, las emisiones atmosféricas del transporte interno y los riesgos asociados al manejo agroquímico.
En la parte de abajo vamos a encontrar los costos totales, pero en este caso, pues para no alargarnos un poquito, se estima que asciende a 370 millones de pesos anuales, que equivalen aproximadamente al 6,8% de los costos totales de operación, según el caso que estamos viendo de Agrocampo SAS, lo cual evidencia que tienen una gran necesidad de fortalecer la gestión ambiental y los programas de eficiencia de los recursos. Continuando con la contabilidad ambiental, entonces tenemos un formato de valoración del sistema económico que maneja Agroverde SAS. Entonces, este formato es con el fin de evaluar el plan de cuentas con el que cuenta, vale la redundancia, la empresa en este momento. Validamos que el objetivo de esto es cuantificar los impactos ambientales significativos generados por las operaciones de Agroverde SAS y asignarles un costo económico que permitirá evaluar su incidencia en los procesos productivos y en la sostenibilidad empresarial. Validamos que durante el 2025 Agroverde SAS dio un paso significativo hacia la sostenibilidad ambiental con la creación del área de contabilidad ambiental. Entonces, dentro de estas cuentas, validamos y clasificamos los distintos procesos que realiza dentro de su funcionamiento y el sistema de contabilidad ambiental implementado permitido para identificar y cuantificar las cuentas durante el periodo en ejercicio, que en este caso es el 2025. Entonces, tenemos esta tablita de cuentas donde clasificamos el consumo de agua, la gestión de residuos orgánicos, las emisiones atmosféricas y el manejo de agroquímicos. Entonces, con este análisis podemos validar que la auditoría ambiental reveló la existencia de costos ambientales que dentro de la empresa no tenían presente, dado que no podían manejar como cuentas relacionadas acordes a los... con este plan de cuentas podemos validar el correcto orden y uso de una contabilidad ambiental para llevar un registro y control adecuado de todas las operaciones y registros a tener en cuenta para no tener desfalcos ni tener omisiones en el costeo ambiental. Entonces, dentro de este análisis encontramos que hay unas cuentas ocultas de la contabilidad ambiental que generan un costo significativo. Entonces, tenemos el gasto en control ambiental, que es una inversión en tecnologías de riego eficiente por goteo, de construcción e instalación de biogestores para el tratamiento de residuos orgánicos. Son cuentas que no se tenían presentes dentro del plan de cuentas original que maneja Agroverde SAS. Tenemos un pasivo ambiental, que es la provisión estimada para las actividades futuras de la mitigación y remediación de los suelos afectados. Tenemos ingresos por aprovechamiento de residuos y el ahorro de eficiencia de energía. Son las cuentas que se encuentran ocultas, son los costos que representan un 6,8% del costo total operativo de Agroverde SAS, lo que equivale en una carga económica significativa para la empresa durante su funcionamiento. ¿Qué se quiere llegar con esto? Es una implementación de cuentas ambientales que permitan generar informes integrales de manera trimestral, informando la situación financiera y no financiera, que le pueda proporcionar una visión completa del desempeño empresarial que se vaya gestionando. Vamos a continuar con el costeo ambiental actual de la empresa. Espérame, córtame. Me perdí. Acá. Listo. Este costeo es una recopilación de las cuentas prescritas y las cuentas ocultas. Dentro de esto contamos con el costo intensivo del agua subterránea de los 45 metros cúbicos por mes, con un costo directo de 120 millones y un costo indirecto de 30 millones para un total de 150 millones anuales. Tenemos los residuos orgánicos no aprovechados, que es una pérdida de valor potencial, con un costo indirecto de 85 millones. Tenemos las emisiones por transporte interno, con un costo social de 45 millones. El riesgo de reputación y cumplimiento, con un costo indirecto de 60 millones. Y el manejo inadecuado de los envases agroquímicos, que es un riesgo de contaminación, lo cual nos genera un costo directo de 10 millones y un costo social de 20 millones. Si nos damos cuenta, el total de costos ambientales nos da un total de 370 millones, lo cual nos concuerda con nuestro costeo aquí ya presente del plan de cuentas. Entonces, con este balance se construye una herramienta fundamental para la rendición de cuentas mediante la cual Agroverde SAS comunica de manera transparente sus impactos económicos, sociales y ambientales ante sus principales grupos de interés. Finalmente, una vez analizado estas cuentas, valores y ejecuciones de la empresa, pasamos a un informe de sostenibilidad con este formato, que es el indicador de cumplimiento. Entonces, tenemos criterios, por ejemplo, en este caso son los empleos directos generados para las mujeres del área rural. La meta era de un 30% y el resultado alcanzado fue de un 35%, lo cual nos dio un cumplimiento del 117%. Trabajadores capacitados en manejo ambiental, la meta era un 75%, el resultado alcanzado fue un 80%, lo cual nos genera un 107% de cumplimiento y una inversión de 25 millones. La tasa de rotación del personal, la meta era menos del 15%, tuvimos un resultado del 12%, lo cual pues, genera un cumplimiento dentro de los factores a evaluar. Accidentes laborales relacionados con el manejo ambiental, tenía una estimación del 0% y el resultado alcanzado fue de 2. En este caso, Agroverde SAS no cumple con el factor y el indicador de cumplimiento en cuanto a sostenibilidad. Terminamos con el formato de valoración. En este tenemos un reporte frente a los daños implicados, que es el agua, la energía y el transporte.
Bueno, en respuesta al requerimiento, una vez realizada la auditoría, damos por respuesta que se hizo un breve estudio administrativo preventivo emitido por la Corporación Autónoma con el objetivo estratégico de alcanzar y certificar los logros obtenidos y clarificar los compromisos para seguir con su funcionamiento adecuado. Listo. No sé qué le vayas a agregar. Para finalizar, ya una vez con nuestra auditoría, una vez analizados todos nuestros papeles de trabajo, damos por hecho que Agroverde SAS como tal es una empresa con altos niveles de funcionamiento, tiene un proyecto de funcionamiento implícito, valorado en su marco normativo, cumple con algunas de las normas, claramente encontramos unas falencias en cuanto al uso adecuado de los recursos del medio ambiente, sin embargo ya dejamos en el respectivo informe cuáles son los compromisos a tratar y a cumplir para mejorar con su funcionamiento y que sea de mutuo resultado beneficioso con el medio ambiente. Muchas gracias. Hasta luego.